Hablemos de música. Hablemos de literatura. Hablemos de comida. Hablemos con personajes. Hablemos de deportes. Hablemos de salud. Esto y mucho más para hacer la tarde más interesante. Hablemos de... Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Hablemos de, un podcast de diferentes temas, diferentes perspectivas y sobre todo para aprender acerca de aquellos temas que quizás no hablamos muy a menudo, pero que seguramente serán de gran beneficio para nuestra vida. Hoy nos acompaña Viviana Henao, otra vez está con nosotros. Hola Vivi. Hola Henry, hola para todos, un saludo para todos. Dale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, mira, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y son las decisiones invisibles. El 80% de tu vida lo decides sin darte cuenta. ¡Wow! Impresionante. Bueno, si hoy miramos nuestra vida, ingresos, relaciones, hábitos, a ver, ¿cuántas de estas cosas realmente, apreciado amigo, apreciada amiga, conscientemente las decidiste? ¿O cuántas simplemente ocurrieron? Eso puede ser una pregunta, ¿no? Sí, es una pregunta y es bien interesante también la respuesta que la vamos a ir desarrollando en esta conversación. Sin embargo, también les puedo decir en este momento algo y es que nosotros no fracasamos por malas decisiones, sino por decisiones no elegidas. El algoritmo decide qué vemos. Vamos al ejemplo también de las redes sociales. El algoritmo, y así sucede con la vida, digamos que esto es más una analogía. El algoritmo decide qué vemos, el miedo decide qué evitamos y la costumbre decide cuánto valemos. La libertad comienza cuando hacemos visible lo invisible. Digamos eso otra vez. El algoritmo decide qué vemos, el miedo decide qué evitamos y la costumbre decide cuánto valemos. La libertad comienza cuando hacemos visible lo invisible. Bueno, en síntesis entonces, ¿qué son las decisiones invisibles? Mira, las decisiones invisibles son decisiones que primero no pasan por un análisis consciente, o sea, no las pasamos por esa parte racional que cada uno de nosotros tiene. O sea, no tenemos juicio o decisión. No tenemos ese juicio. Digamos que podemos decir, sí, yo estoy tomando esta decisión consciente, ¿cómo me vas a decir que no es consciente? Entonces yo te voy a colocar un ejemplo. ¿Cómo reaccionas tú ante un correo electrónico si alguien te está tratando mal y tú no te tomas el tiempo de respirar y respondes por responder? O al WhatsApp. Esa es una decisión invisible, por ejemplo, que creemos que lo estamos haciendo conscientemente, pero no. Lo estamos haciendo guiados o por una rabia, por cualquier emoción que tengamos en ese momento. O un hábito de réplica. Un hábito de réplica, o sea, existen muchos ejemplos alrededor de esto, pero también existen decisiones invisibles y se dan porque ocurren de forma automática y otras que se basan en hábitos, emociones, contextos y experiencias previas. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando pospones algo, cuando tú lo pospones, ¿por qué los pospones? ¿Por qué pospones lo que tienes pensado hacer? Eso también es una decisión invisible. Tú podrás decir, no es una decisión consciente, yo estoy diciendo que en este momento no lo quiero hacer. Claro, pero ¿qué hay detrás de? ¿Realmente es una decisión consciente o es una decisión por algo que estás evitando? En efectos de comunicarse, de interactuar, que es lo que quizás más afecta hoy al ser humano, no se comunica, replica. Sí. Y entonces, en ese ejemplo de conversación, en pareja o en equipos de trabajo, donde se expone una reunión, donde se pone en común un tema, y días después hay discusiones porque no están sintonizados en lo que se dijo, sino que todos están concentrados es en lo que dijeron. ¿A qué voy? Por ejemplo, estamos tú y yo aquí hablando, conversando, y en un mes nos encontramos y tú me preguntas, bueno, y referente a ese tema, lo que tú me dijiste, esto, lo otro, y yo digo, no me acuerdo. ¿Qué fue lo que tú dijiste? No me acuerdo, porque me concentré más en replicar, o sea, esperar que tú hablaras para replicar, o sea, desarrollar más bien en acto consciente de decisión, no escuchar, sino contestar. Exactamente, es que mira, no eliges activamente, tu cerebro simplemente responde. Es un hábito. O sea, esto es un hábito. Por eso se dice, el 80% de las decisiones que tú tomas, y no nos vamos a ir muy lejos. Yo les voy a poner un ejemplo en este momento donde cada uno está. Yo no los estoy viendo. No estoy viendo absolutamente a nadie, solamente a Henry.
pero no estoy viendo a nadie más. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes son conscientes de la forma en que se sentaron en este momento o que están, la posición física que tengan en este momento? O sea, ¿alguno conscientemente dijo, me voy a sentar de esta manera? ¿O simplemente se sentó y su cuerpo se adaptó? ¿Cuántas poses me has visto? Aquí ya tengo otra pose. Pero mira que lo estás haciendo consciente en este momento. Sí, claro, pero también el cuerpo habla, ¿no? Sí. En este momento lo estás haciendo consciente y probablemente las personas que nos están escuchando lo están haciendo consciente en este momento. Pero es que ¿Cómo está? el 80% de todo lo que nosotros hacemos durante el día es automático. Decisiones invisibles. Son decisiones invisibles. Bueno, ¿en qué se basan esas decisiones automáticas, Viviana? En varias cosas. Vamos a empezar por la primera. Se basa en emociones. Las emociones por lo general son las que deciden primero. La razón es la que justifica después. Te voy a colocar un ejemplo. No acepto este trabajo porque no es el momento. Pero en realidad no es el momento, o es miedo, es inseguridad, es agotamiento. ¿Qué razón hay detrás? Entonces, en el momento yo quizás por la emoción del miedo que me está embargando, yo digo, no es el momento. Esa es la respuesta, pero la justificación llega después, porque la racionalidad después me dice, no, sí, no era el momento, por eso, por aquello, pero lo que yo estoy haciendo es justificando, porque no hay mejor momento que la hora. No hay mejor momento que la hora. Entonces, esa es una de las razones. Otra, por ejemplo, que se puede basar en tomar una decisión invisible son los hábitos. O sea, el cerebro ama lo conocido, incluso si le duele. Pero mira que pensando en lo que estás proponiendo, ¿dónde queda entonces el código ético y la moral en esas decisiones? Porque podríamos justificar, bueno, ahora en adelante voy a tomar decisiones conscientes, no desde mis códigos éticos o morales, sino desde quizás mis necesidades. ¿Se me va a entender? Voy a robar. Uh-huh. Como mi código ético fue el que me dijo la vez pasada que no lo hiciera. Me entro a una tienda, a un supermercado, a un centro comercial y veo la oportunidad y cojo lo que no es mío. Pero la vez pasada decidí no hacerlo. Y entonces me quedé pensando, yo pude haberlo hecho, no había nadie. ¿Cómo entonces? Pero ¿desde dónde lo estás pensando y desde dónde lo estás haciendo? Es decir... Sí, para que no se vaya, digamos, como a ampliar o a justificar esa toma de decisiones sin tener como al menos un filtro, ¿no? Porque pues, también se puede prestar para muchas interpretaciones este asunto. Pues me quedó a mí en la cabeza como eso, Viviana, a ver si me ayudas a desenredar claro que un sí, poco. mira, hay un psicólogo que es israelí. Sí. Sí. Lo repetimos, ¿no? No pasa nada. No, ya, israelí, ya la gente supo. Israelí, o sea, un israelí. Estadounidense también. Okay. O sea, con la doble nacionalidad. Del Estado de Israel, porque israelitas ya no existen. Él fue considerado uno de los más influyentes del siglo XX y siglo XXI en ciencias del comportamiento y toma de decisiones humanas. Él se llama Daniel Kahneman. Uh-huh. Y él decía que nosotros tenemos dos sistemas de pensamiento, ¿cierto? Él también se ganó un premio Nobel, o sea, tiene un respaldo científico detrás bien interesante. Pero él dice que nosotros tenemos dos sistemas de pensamiento. Uno, el sistema 1, que es el rápido, el automático y el intuitivo. Y el sistema 2, que es el lento, el deliberado y el racional. Uh-huh. El 80% representa ese dominio del sistema 1. Y en la vida diaria, y en el 99.9% de los seres humanos, es el sistema 1. Uh-huh. Que nosotros tomamos decisiones rápidas, automáticas e intuitivas. A uno le pasa todo el tiempo, Viviana. Bueno, en un periodo del año donde uno piensa y como hace su resumen del año y todo, sí he llegado a pensar yo porque yo me hubiera quedado quieto, no hubiera hecho esto, o no hubiera empezado este proyecto y no estaría agotado, o estaría más liberado, o en fin, uno empieza como en un acto de remordimiento de esas decisiones tomadas. Y también a las decisiones que no tomo. Claro, ahí lo decíamos al inicio, es decir, nosotros no fracasamos por malas decisiones, sino por decisiones no elegidas. O sea, cuando yo no tomo las decisiones, la vida las toma por mí, o el otro las toma por mí.
Pero mira que yo te voy a ir aclarando la mente con las... Por favor. Con estos otros puntos, ¿en qué se basan esas decisiones automáticas? Ajá. Ya hablamos de las emociones, ¿cierto? Que esa es una de las razones. Otras son los hábitos, es decir, que el cerebro ama lo conocido, incluso si duele. Por ejemplo, nosotros a veces nos relacionamos de manera igual con las personas, pero no nos sentimos bien, pero es lo que conocemos. Entonces seguimos en el mismo círculo, nos duele soltar, o postergamos igual, todo el tiempo estamos postergando y no hacemos nada al respecto, pero nos sentimos bien dentro del caos. Y también hay una sobrecarga y elegimos la sobrecarga, es decir, lo familiar siempre se siente seguro. Esa es otra razón. Ahora, otra son las creencias profundas, que yo creo que aquí vamos a empezar a profundizar un poquito más y quizás aclarar la mente. Y muchas son invisibles. O sea, cuando nosotros nacemos, crecemos con un sistema de creencias. Sí. Cuando tú sigues creciendo, probablemente ese sistema de creencias te va a guiar toda la vida para tomar tus decisiones. Y hay creencias que vienen de familia, sociales, culturales, de relaciones y demás. Entonces son creencias muy profundas, es decir, desde pequeño te enseñaron que tienes que poder con todo, entonces tú desde chiquito hasta adulto, hasta morir, siempre te vas a sobrecargar con que tienes que poder con todo, pero no necesariamente vas a tener que poder con todo. Pero entonces mira que se te va generando una carga y voy a ir a ese punto que dabas o a ese ejemplo que dabas de ir a robar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo tengo una responsabilidad bien grande, no tengo trabajo, estoy con necesidad, y veo la opción de coger algo y llevarlo porque mis hijos están aguantando hambre. Entonces, mira que yo quizás dentro de todo eso digo, tengo que poder con todo, o lo hago o mis hijos se mueren de hambre. Ojo, no estoy justificando el robo, estoy diciendo qué puede estar pasando por la mente de esa persona. Y aquí voy a decir algo que es muy controversial, pero que en el mundo psicológico y demás tiene una razón, pero es más como no para justificar, sino para entender. O sea, no lo estamos validando, simplemente lo exponemos como una realidad del desarrollo normal de un ser humano. Exacto, es decir, toda acción del ser humano tiene una intención positiva, así la acción sea buena o sea mala, tiene una intención positiva. Y ojo, no estoy diciendo que sea positivo lo que está haciendo, sino que la intención positiva es de la persona. Ahí voy donde entra el asunto del código ético y moral. Exacto, por eso digo, es controversial. Claro, pero determina cada persona. Sí, porque es tu sistema de creencias. Es decir, te voy a colocar un ejemplo mucho más detallado. ¿Sí? Resulta que un niño que nació en un hogar de asesinos, y te voy a hablar de un caso muy, muy específico de alguien que conocí de la cárcel, ¿cierto? Que estuve conversando con él. Cuando él creció, cuando él nació, cuando él estaba en el vientre de la mamá asesinaba, el papá asesinaba. Entonces, cuando él nació y empezó a ver que estaba en una casa de sicarios, que vivía en una casa de sicarios, él pensó que eso era bueno. Él lo pensó. Y no estoy hablando desde el punto de vista moral. Creció en ese entorno y en ese código ético. Exactamente. Entonces, cuando él va creciendo, él cree positivamente en que su accionar es positivo porque está bien. Entonces, ahí es donde decimos, toda acción tiene una intención positiva. O sea, la intención positiva de él era hacer sentir orgullosos a sus papás, que también eran sicarios, porque esa era la vida de él. Complejo, Viviana, porque ahí, antes de que sigas, yo creo que nos lleva a una reflexión muy, muy profunda. Y es el tema del juzgar. Sí. El juzgar premeditadamente a las personas. Somos fáciles para juzgar el comportamiento de otro y no tenemos en cuenta eso. Exacto. Y juzgamos, por eso yo estoy diciendo, es un poco quizás controversial lo que puedo estar diciendo, pero quiero hacer la salvedad que no estoy justificando para nada el actuar de estas personas, sino el entender como psicológicamente. Entender por qué son así. Exactamente. Entonces, mira, conversando con él, que le vamos a colocar de nombre Pepito, el nombre repetido en estos escenarios, Pepito me dice a mí, mira Vivi, lo que pasa es que yo tuve un choque muy fuerte cuando yo ya tenía más o menos 12 años.
pues yo no tuve nunca me metieron a estudiar, o sea, yo nunca pasé por una escuela, nunca pasé por donde entender otros conceptos de la vida. Crear unos códigos. O sea, mi única verdad era lo que yo veía en mi casa, porque ellos llegaban, por ejemplo, mi papá muchas veces llegaba a casa y me decía, hoy me fue súper bien, mira, traje este dinero porque logré asesinar 3 personas. Entonces eso para él era, wow, papá, qué teso eres, o sea, qué brillante eres. Pero entonces él vino a tener el primer choque cuando él empezó a tener amistades, le empezó a gustar una niña. Pero la niña obviamente tenía otros códigos éticos y morales. Y ella empezó a entablar una conversación con él y él empezó a cuestionarse el por qué me siento juzgado si en mi casa esto está bien. Sí, él hablaba como si fuera normal lo que hacían y por voluntad propia él decidió empezar a investigar un poco más del tema. Y fueron pasando los meses, inclusive los años, y empezó a investigar y él decidió alejarse de la familia. ¿Por qué? Porque entendió que no era el código con el que él quería vivir su vida. ¿Cómo llegó a la cárcel? Porque en ese proceso de transformación que estaba viviendo, ya habían unas retaliaciones familiares. Entonces él en su defensa actuó y oró. Entonces por eso estaba allá. Pero mira qué interesante, o sea, que ya después cuando se le amplía el observador y entiende otras realidades, entiende otras cosas, toma otro tipo de decisiones. Ahora que tú mencionas eso, Viviana, relaciona una historia también. Pero espérame, Henry, yo primero te hago una pregunta. ¿Ya está más claro en tu mente o sigues...? Vamos a ver si al final, porque claro, para mí es importante qué papel juega la ética y la moral en estos asuntos, ¿no? Y recuerdo una familia que nos contaba un caso, pasaron por una situación compleja con su hija adolescente. Su hija adolescente no vivió con él, sino que vivió fue con la mamá muchos años y después él la trajo a vivir con él. Y la niña veía ciertas páginas pornográficas, páginas indebidas. Sí. Y digo indebidas, bueno, para cuidar, por respeto a muchos oyentes, ¿no? Cuando la descubren viendo esas páginas en el teléfono, la llaman a control y mira, indignados, ¿no? Indignados, mira, eso no se hace. Y ella dice, normal. O sea, no entiendo por qué se ponen así. O sea, pues yo no veo lo malo en eso. Y entonces indagando con ella, pues simplemente ella desde muy pequeña, pues tenía un entorno donde ver eso era normal. Tenía acceso muy fácil a esa información y para ella era normal. Entonces me acordé de ese caso porque bueno, pues tuvieron que hacerle entender a ella que habían unos principios, unos códigos, unos códigos éticos y unos principios, es la palabra que estaba buscando, unos principios de vida y que ciertas cosas hacían daño. No era porque sí o porque no se debía consumir cierto contenido y menos a su edad y en fin. Y le explicaron mayor de 18 años y eso es restringido y Entonces inmediatamente pues dejó de consumir eso. Porque no era por un gusto, sino porque para ella era normal ver ese tipo de cosas. Y me parece impresionante porque lo relaciono con tu historia y seguramente con historias de muchas personas, de asesinos, de ladrones, también de otro tipo de personas que no son malos porque nosotros los hacemos llamar malos, sino que tienen toman otro tipo de decisiones. Sí, yo creo que aquí no solamente vamos a verlo desde la perspectiva negativa, vamos a verlo desde algo más rutinario, por ejemplo. Nosotros, ¿o por qué existe la arepa redonda y no la arepa cuadrada? Bueno, hay una familia que rompió el paradigma y son súper famosos con la arepa cuadrada. Pero es verdad. ¿Por qué la arepa redonda? Tú sabes la historia. ¿Por qué la pizza es triangular? Bueno, pero la arepa no me la sé. No sé, tú te la sabes, ¿no? Chévere que no la cuentes. Mira, era una familia que simplemente lo único que tenía en la mano era una horma redonda, pero no es por más. Y simplemente se creó la arepa redonda, porque la horma que tenía en ese momento, el molde que tenía en ese momento era redondo.
pero nadie se cuestionó el por qué era redondo, sino que mi mamá lo hacía redondo, yo lo hago redondo. Mi abuela lo hacía así, yo lo hago así. Y así sucesivamente con un montón de cosas de culinaria, de hábitos familiares y demás. Empezamos como a nosotros analizarnos y entender, bueno, y mira que aquí en este episodio vamos a tocar unos temas bien interesantes, pero que también hacen parte de otro, que es de la identidad. La identidad, pero no me quiero ir hasta ese tema hasta allá, pero como nosotros estamos guiados bajo muchas creencias, nosotros tenemos un sistema de creencias, cada ser humano tiene un sistema como imaginarios, ¿no? Imaginarios sociales, culturales, históricos. Sí, y de hecho, mira que el otro punto que también se basa en las decisiones invisibles son las experiencias pasadas. O sea, el cerebro predice el futuro basándose en el pasado. Eso te iba a preguntar, ¿en qué se basan esas decisiones? También se basa en el futuro, es decir, el cerebro predice el futuro basándose en el pasado. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una proyección de resultados en una empresa XY, hacemos una proyección, nos basamos en el resultado de los últimos 3 o 4 años. ¿Cuál es la tendencia? Entonces, con base en eso, creamos una estrategia para que la tendencia siga creciendo, mejorando, pero ya más o menos tenemos una idea de qué va a pasar. Entonces nos basamos mucho en el pasado. Y esto también pasa con el ser humano y con las decisiones que tomamos. Es decir, si fuimos juzgados por X o Y tema, entonces yo casi que en un futuro sé que de ese tema no puedo hablar, o lo voy a hacer si solamente estoy en un espacio seguro. Estoy tomando decisiones, pero por el pasado, no conscientes del momento. Mira que lo estoy tomando es con miedo a no ser juzgada, porque ya en el pasado fui juzgada, o porque fracasé. Entonces pues ya puedo tomar decisiones diferentes de acuerdo a cómo yo lo haya integrado, ese conocimiento, ese aprendizaje en mi vida. Si nos exigieron demasiado o te exigieron demasiado. Entonces también esas decisiones pueden predecir el futuro. Tenemos otra forma que es el estado del sistema nervioso, es decir, cuando nosotros estamos cansados, estresados o en alerta, en esos momentos nosotros también tomamos decisiones invisibles, porque uno cansado no tiene el cerebro 100% en funcionamiento, entonces tomamos decisiones a veces por tomarlas por tomar. Sí, nosotros nunca decidimos por claridad, nosotros decidimos por lo general desde la supervivencia. Desde ahí nosotros tomamos decisiones. Como desde una zona de confort. Exactamente. Donde no me hace daño. Donde no me hace daño, donde me siento más protegida, porque el cerebro también busca protegerme a mí. O sea, el cerebro busca protegerme. Entonces, desde ahí también tomo las decisiones. Bueno, ¿qué influye en esas decisiones? ¿Qué influye en esas decisiones? El entorno. Uno de ellos es el entorno. Que lo vimos en el ejemplo de... Sí, el entorno. También incluyo aquí en el entorno es los horarios, el ruido, la presión, la cultura laboral, las expectativas. Es decir, el entorno empuja conductas sin permiso. O sea, muchas veces ustedes han visto este ejemplo en unos videos muy virales que se han hecho, que colocan a una persona quizás esperando una entrevista y suena un timbre y se levantan 3. Cada que suena el timbre, el que llega nuevo los mira la primera vez y no hace nada. Pero cuando vuelve a sonar el timbre, se levanta con los demás. Claro, porque está la presión social. Esas son decisiones invisibles. Bueno, pasa en unas iglesias. Una persona que va por primera vez a una iglesia y entonces en la liturgia el orador o la persona que está allí moderando se invita a levantarse, ¿no? Entonces, pero ya ¿por qué me voy a levantar? Bueno, yo creo que ese ejemplo no sirve. No, sí, también. Sirve más tú no te quieres levantar. No, pero igual está coaccionado, ¿no? Sí. El ejemplo va más es cuando no mencionan nada. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene en sus liturgias un momento especial en las mañanas, en el programa central, en el momento de la predicación, por lo general, en la que es la liturgia tradicional, pasan a la plataforma las personas que van a presentar, digamos, como esa parte del programa, y al pasar adelante, la costumbre es ponerse de pie. O cuando llega el presidente al auditorio, o cuando llega el juez también al auditorio, cuando son personas como que van a exponer o con cierta autoridad, el impulso de ponerse de pie. Y hay personas que, pues, sí, ven, todo el mundo se puso de pie y se levanta. ¿Eso tiene que ver con eso? Sí,
Mira, el entorno empuja conductas sin pedir permiso. En unos estudios que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, arrojó que el entorno influye más en la conducta que la fuerza de voluntad. O sea, el entorno es muy importante. Nosotros tenemos que saber elegir muy bien el entorno en el que queremos estar. O sea, si yo vivo en un lugar ruidoso y tengo todo el tiempo ese ruido en mi cabeza, probablemente voy a tener posibilidades mínimas de tener pensamientos más claros. Entonces, por ende, voy a tomar decisiones más complejas. Ya entiendo por dónde va. No tiene que ver con, digamos, como con el replicar las acciones, porque yo lo estaba entendiendo, era como el replicar. En un entorno ruidoso soy ruidoso, en un entorno violento soy violento. No, tiene que ver entonces es, según el entorno, desarrolla mi capacidad de ser diferente. Porque ya iba a replicar. Es que hay lugares muy violentos donde salen personas excepcionalmente bellas, nobles, inteligentes, capaces. Sí. Entornos pobres donde se levantan personas que cambian su realidad. Entonces, este entorno no tiene que ver con ser igual al entorno, sino las limitaciones que me da el entorno para desarrollarme. Sí. Es por ahí más bien, ¿no? Sí, claro, son las limitaciones que me da el entorno. Básicamente, digamos que en esta ocasión el enfoque es ese. No replicar, pero sí hay personas que son mentalmente muy débiles que para poder ser aceptados en ese entorno replican, aún en contra de su voluntad o en su deseo, que también son decisiones invisibles. Porque probablemente yo no quiero, pero no tengo como esa capacidad o ese carácter de decir no me gusta, no me interesa. También va por ese lado. Pero la importancia de trabajar en el entorno de las personas, sí, más que buscar cambios drásticos o puntuales, porque queremos siempre transformar al otro en otro yo, ¿no? Sí. Pero mi entorno quizás es el que también debe propiciar esos cambios en las personas. No sé si tenga que ver con el tema, Viviana, pero aprovechando y hacer ese llamado a las personas que nos están escuchando. La importancia de analizar mi entorno, mi atmósfera, y que esa pueda influir de manera positiva en otros, más allá de mis palabras. ¿Sabe? Es muy importante que nosotros entendamos esto, y me lleva a pensar muchísimo en a veces lo hipócritas que somos al concentrarnos en transformar a la gente por medio de palabras, en vez de transformar nuestro entorno para ayudar a cambiar a las personas. Lo entendiste, Henry. ¿Sí es por ahí? Lo entendiste, Bueno. a la perfección. Bueno. No, es que es complejo, es bastante complejo Pues, el tema. lo que pasa es que, mira, es un tema tan profundo, tan amplio, que nos podemos quedar aquí debatiendo de muchas maneras y de muchas formas, porque justamente tu sistema de creencias y mi sistema de Son creencias diferentes. son diferentes y tienen unas perspectivas diferentes y ambas son válidas. Así nos pongamos de acuerdo en mínimos, siempre vamos a tener Claro. la forma de entender el mundo totalmente diferente. Totalmente diferente y es totalmente válido, Pero mira, te voy a decir qué otras cosas influyen en ese tipo de decisiones y son las figuras de autoridad pasadas, padres, docentes, líderes, la cultura, inclusive la religión también. Y aunque ya no estén, esa voz sigue decidiendo internamente por nosotros. O sea, es que mi mamá y mi papá querían esto para mí, ellos ya no están, pero yo soy fiel a ellos, soy leal a su sistema de creencias. Entonces yo de ahí no me voy porque se sienten cómodos. O sea, no estoy diciendo en ninguna parte de esta conversación que todas las decisiones invisibles sean malas. O todas sean buenas. O todas sean buenas. Simplemente que existen. Y que es importante nosotros tener claridad de cuándo tenemos decisiones invisibles y cuándo tenemos decisiones conscientes. Gracias. Dejé que terminaras. Y de consciente no replicar. No, porque quería complementar es precisamente eso. Podría yo concluir, Viviana, y por eso estás tú acá, para darnos la conclusión exacta, puntual, concreta. Pero podría yo quedarme con una bella conclusión, y es que esas decisiones invisibles las podríamos minimizar si nos detenemos a pensar en esas decisiones. Sí. Y esa es la pregunta, ¿cómo podemos minimizar estas decisiones? Mira, hay una realidad y es que no van a dejar de existir.
pero la meta es que cada vez sean más conscientes y menos invisibles. ¿Sí? Tomarse el Ahora, tiempo para... ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, Tomarse el vivir en tiempo. automático es cómodo, pero es caro. Cada decisión no tomada es una renuncia silenciosa a una versión más consciente de ti. Durante 7 días, esta es una invitación para todos, para ti y para todos, es que durante 7 días escribamos cada decisión relevante que tomemos. No para juzgarte, sino para despertar, como para ser consciente de qué precede ese cambio en mi vida. Cuando yo lo hago consciente, me permito tomar decisiones un poco más respetuosas conmigo mismo. Por ejemplo, yo conozco una persona que me dice, Vivi, no me llames después de las 4 a tomar decisiones importantes porque no te las voy a dar. Déjame las decisiones importantes para la mañana, que tengo la mentalidad clara, he llegado del gimnasio y tengo más lucidez. Después de las 4 no soy ser humano. Entonces no te voy a dar una respuesta. Mira que eso es un límite, o sea, aprender a colocar límites también en momentos de decisiones también es válido y es importante. Y hace consciente tomarse el tiempo para decidir. Exacto. Mira, o sea, nosotros vamos a enfocarlo de 4 maneras. Uh-huh. Cuida el entorno de tu tiempo, es decir, evita tomar decisiones cuando estés en un estado emocional elevado. No tomar decisiones cuando yo esté o muy contento o muy triste o en cualquier otro, o con mucha rabia. Yo lo entendí, yo lo aprendí. Sí, total, lo que tú dices. Ahora caigo en cuenta que este año, gracias a hacer decisiones conscientes, no llevado por emociones, tomé buenas decisiones. Y no siempre las buenas decisiones son cómodas. Exacto. Porque a veces uno le huye es a incomodarse un poco por un buen fin. Uno todo el tiempo está buscando zona de confort. Es que le huimos es al rechazo. Zona de confort. La verdad. A veces le huimos es al rechazo. Wow, tocas otras fibras duras, complejas. Pero bueno, tendremos más conversaciones con Viviana Henao porque estos temas están muy, muy interesantes. Reitero, si usted desea conocer un poco más, profundizar en estos temas, déjenos allí sus comentarios en nuestras líneas de contacto, en la descripción también de este audio podcast. Y por supuesto, pues le daremos más información. Viviana Henao está dispuesta y disponible para contestarles estas preguntas con estos temas tan maravillosos que estamos teniendo en Hablemos de. Últimas conclusiones, Viviana. Sí, voy a decir las últimas 3 conclusiones y es cuida tu entorno digital, es decir, reduce estímulos, ya sea menos aplicaciones, menos alertas, revisa a quién sigues, si a quien sigues te inspira o te exige, porque muchas veces a quien seguimos nos exige una calidad de vida que nosotros no podemos darnos y nos frustramos. Entonces aquí terminamos tomando decisiones quizás no muy responsables. Y silencia grupos que solo generan urgencia. A veces tenemos grupos en el WhatsApp que llegan las alertas y nos da esa sensación de tener que responder o simplemente tener que ir a mirar porque no soporto la notificación. Entonces ahí es cuando decimos las falsas urgencias. Esto también hace parte de rediseña tu entorno emocional, es decir, establece límites visibles. Como por ejemplo, ahora no puedo, lo reviso mañana, no me comprometo con eso. El entorno aprende a tratarte como según te lea. Así aprende el entorno a tratarte. Y cambia tu diálogo interno. En vez de decir, tengo que poder, di mejor, ¿qué es sostenible para mí hoy? Actualiza tus creencias. ¿Funciona en esta etapa de mi vida? O sea, las creencias no son vitalicias. Podemos rediseñarlas. Cuestionarlas todo el tiempo para hacerlas más conscientes. Exacto. Incluso las religiosas. Sí, con base en lo que nosotros tenemos y creemos hoy, podemos rediseñarlas. Uh-huh. Qué interesante eso que tú mencionas, precisamente para nuestros oyentes con una identidad cristiana, que llega un punto en que simplemente se cree por paradigma, por dogma, por costumbre, pero no hace una reevaluación de sus propios códigos de creencias y si están funcionando o si está realmente alineado con lo que dice creer y está haciendo otra cosa o viceversa. Interesante. Decisiones más conscientes, que ese porcentaje del 80% pueda reducir considerablemente en nuestra vida. Como dice Viviana, también ser conscientes y sensatos que seguiremos tomando decisiones invisibles porque somos reactivos por naturaleza, pero que cada día seamos más conscientes y podamos aplacar ese monstruo de la ansiedad por tomar decisiones apresuradas
y motivadas por emociones. Viviana, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias a todos los oyentes por quedarse a conversar con nosotros este tema aquí en Hablemos de. Chao, chao. Chao, chao. Hablemos de música. Hablemos de literatura. Hablemos de comida. Hablemos con personajes. Hablemos de deportes. Hablemos de salud. Esto y mucho más para hacer la tarde más interesante. Hablemos de...